Pastor René, bienvenido a Manassas, Virginia. Es un privilegio tenerle con nosotros en la Iglesia del Árbol de la Vida. Queremos hacerle una breve entrevista. Queremos entrar con esta pregunta número 1. ¿Cómo se siente en este lugar y la congregación en la que ha visitado el día de hoy? Ciertamente he tenido una experiencia muy hermosa. A la misma vez puedo decir que todo lo que he experimentado en estos días que he compartido en esta hermosa ciudad, o esta hermosa parte de este hermoso estado, ha sido algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado. La gente es muy cordial, y hablar de la iglesia es decir que es una iglesia muy bendecida, unos buenos pastores, unos hermanos muy hermosos, gente que muestra el amor de Dios en una forma clara. Así que me siento muy bien, creo que estoy en un lugar especial, con gente especial, recibiendo bendiciones de parte de un Dios especial. Amén. Muchas veces las personas se basan mucho a las encuestas o el reconocimiento de figura pública, ¿verdad?, a través de las redes sociales, pero en este momento quiero preguntarle, ¿quién es René Silva? ¿De dónde proviene? Primeramente, mi nombre es René Silva, ese es mi nombre de pila. Soy de la isla de Puerto Rico, la isla del Cordero. Desde muy pequeño pues he sido bendecido de parte del Señor. Además de eso, venimos de una familia de predicadores. Todos los varones en la familia son predicadores, entre ellos el hermano Pastor Quitín Silva, el hermano Abel Saín Silva y otros tantos que nos dedicamos al ministerio. Soy parte de esa familia. Doy gracias a Dios por ello. ¿Cómo identificó su llamado? Desde muy temprano, desde muy pequeño, siempre sentí ese deseo ardiente de servir al Señor. Dado el caso que vengo de una familia que ama a Cristo y que desde niño estoy en la congregación, cada vez que yo escuchaba a un predicador, cada vez que veía a mi pastor en aquel entonces, el licenciado Rafael Torres Ortega, en mí había ese ardiente deseo de poder ser un portavoz de este mensaje divino. Inclusive yo lo llamaba y le decía a los predicadores que me enseñaran, porque yo quería predicar como ellos, y además de eso yo siempre decía que yo quería ser un predicador del libro negro. Yo llamaba a la Biblia el libro negro, y desde aquel entonces ese deseo ardiente comenzó a crecer, y doy gracias a Dios que hoy, pasado muchos años, todavía sigue ardiendo dentro de mi corazón. Te damos gloria, te damos poder, te damos la alabanza, Dios eterno. Tú eres nuestro Señor. ¿Cuál fue la reacción y aceptación del llamado al Dios tratar contigo o un hombre de Dios profetizar? Bueno, todo comenzó con una profecía. Estoy en el servicio, Dios habla a través del predicador. Dice que todo aquel que quiera ser predicador, que se ponga de pie. Yo lo hice. Inclusive mi mamá me mandó a sentarme, porque mi mamá nunca pudo ver el llamado de Dios en mi vida. Pero en ese momento aquel predicador le dijo a mi mamá que me enviara hacia el frente. Con 9 años de edad escuché la voz de Dios que me dijo: yo te puse nombre, te di sobrenombre, mío eres tú y serás predicador a las naciones. Inclusive Dios me dio el nombre de 29 países que hasta el día de hoy 28 he podido visitar para la gloria del Señor. Un llamamiento directo. Doy gracias a Dios porque me escogió, aún no siendo yo digno de ese llamamiento de parte del Señor. Amén. ¿Cuál fue la reacción del mismo pueblo de Dios, aún en tu familia, al ver que Dios tenía un propósito y ministerio contigo? La reacción es mixta. Por ejemplo, hubo gente que vio en mí lo que Dios veía. Creo que esa es la gente de visión, la gente que Dios pone en el camino, gente que Dios trae, gente que te ayuda, gente que te empuja. Pero a la misma vez me encontré con gente que decía que era imposible, incluyendo mi mamá, incluyendo algunos hermanos de la iglesia, incluyendo muchos amigos que pensaron que Dios no podía escogerme a mí, siendo yo un molestoso en la iglesia. Desde muy niño yo fui un problema en la iglesia. Mientras los hermanos oraban, yo
le amarraba los cordones del zapato para que se cayeran, yo escondía las Biblias y los bultos y las carteras de las hermanas. O sea, yo era un problema en la iglesia, de tal modo que el pastor local de aquella iglesia se atrevió a decir en una multitud de más de 3,000 hermanos que si yo hubiera existido en el tiempo de Moisés, las plagas hubieran sido innecesarias porque yo molestaba más que las 10 plagas de Egipto. Cuando Dios me llama, muchos pensaban que Dios no lo podía hacer, pero doy gracias a Dios que me dediqué a escuchar la voz de Dios, y es por eso que más de 40 años después puedo levantar las manos y decir, doy gracias a Dios que me tuvo por digno poniéndome en el ministerio. Gloria a Dios por eso. Bueno, prácticamente responde casi a la sexta pregunta, pero quiero hacerte un énfasis más en esto. La sexta pregunta es, ¿cuántos años de ministerio y cuál es el secreto de esa perseverancia? Llevo más de 4 décadas predicando. Por ejemplo, Dios me llama a los 9 años. Mi primera prédica, unos años después, fue en el estadio Gran Alianza Lima, en el Perú, con unos 55,000 hermanos asistiendo a esa convención. Y doy gracias a Dios porque desde aquel día hasta este día han pasado más de 40 años. En esos 40 años he visto el respaldo de Dios. He estado en lugares grandes, he estado en lugares pequeños, he tenido la oportunidad de visitar más de 28 países, inclusive puedo hablar de México, que solo esa hermosa república de los Estados Unidos mexicanos, he tenido la oportunidad y la bendición de visitarla en 88 ocasiones. Ha sido un tiempo glorioso, ha sido un tiempo de visitación, nuevos niveles, gracia y poder de Dios sobre mi vida. Más de 40 años predicando este glorioso evangelio y todavía me siento como el primer día. Te añado una pregunta que no está en el sketch. ¿Pensarías o por un momento entra el pensamiento de dejarlo todo a este tiempo y conocer el poder de Dios? Me explico. Quisiera conocer el poder de Dios en una forma más amplia. Creo que no lo he alcanzado todo. Puedo tomar prestadas las palabras del caudillo Moisés, que le dijo al Señor, no quiero el ángel, no quiero ver la nube, no me interesa ver la antorcha de fuego en la noche, yo lo que quiero es ver tu gloria. Después de tantos años, muchos me podrán decir, pastor, usted ha experimentado todo como pastor, como evangelista, como conferencista, como capellán, como doctor en teología, pero les confieso que no creo que lo he alcanzado todo, y ojalá que Dios me permitiera vivir 40 años más de ministerio para que en esos 40 años me eleve a otro nivel, de tal modo que yo pueda llegar a decir, pensé que lo sabía todo y me di cuenta que en los primeros 40 años no supe nada acerca de este Dios todopoderoso. Qué palabra más poderosa la que usted acaba de decir, deseando 40 años más de vida para seguir conociendo e indagando más en Dios. Ahora, pregunta número 7. ¿Podrá un cristiano normal dar frutos sin ayuno, oración, lectura bíblica, vigilia y sobre todo a las cosas, obediencia? Te soy sincero, si usted ha escuchado mis prédicas, conoce mi ministerio, sabe que siempre hago hincapié que un árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea, un cristiano del montón, un cristiano simplemente por llamarse cristiano, no puede dar el fruto que Dios exige. Ahora, puedo decir a usted que me está escuchando, que la única forma que un cristiano puede entrar a un nuevo nivel, un cristiano puede ser diferente, va a tener cambios, va a tener integridad, va a vivir en santidad, va a subir a donde Dios lo quiere llevar, es a través de la persecución espiritual. Y no estoy hablando que seas perseguido, sino que tú persigas lo que Dios exige. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Cuando yo leo ese texto, cuando el apóstol dice, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, me está diciendo simplemente que yo tengo que empezar a vivir de tal modo que Cristo se sienta cómodo viviendo en mi cuerpo. Por tanto, yo pienso, creo, afirmo, repito, que la única forma que un creyente puede dar frutos, puede vivir al nivel de lo que Dios exige, es a través de la oración, es a través del ayuno, es a través de la vigilia y sobre todo a través de la obediencia a Dios, sin quitar
que la gente tiene que asistir al templo. Por lo regular la gente no le gusta congregarse y la única forma que uno se puede nutrir es llegando al lugar donde se reparte la comida, y no hay un mejor lugar para ser alimentado que en la casa del Señor. Amén. Pastor, René, te pregunto algo que lo sé como evangelista, pero no como pastor. Desarrollando el ministerio pastoral, evangelístico, y lo que es el de la enseñanza conferencista, ¿verdad? Te pregunto, ¿de qué se sufre en el ministerio? Porque mucha gente piensa que esto es como ser una figura pública. Te voy a decir esto, y ahora no soy yo, sino mi corazón hablando. El que no está en el ministerio no conoce los sufrimientos del ministerio. Por tanto, el que Dios llama, Dios lo capacita para poder superar todas las dificultades que el ministerio trae consigo. En el ministerio se sufre, en el ministerio hay angustia, en el ministerio hay dolor, en el ministerio hay traición, en el ministerio hay calumnia, en el ministerio hay acusaciones, hay un millón de cosas en todos los ministerios. Creo, y ahora hablo como pastor, como evangelista. El evangelista llega, predica, hace lo que tiene que hacer, se va de la iglesia, se va de la congregación. Pero cuando usted es pastor, y esa es la parte, la esfera en mi ministerio que más yo he sufrido como pastor. Como evangelista llego, me fui. Como conferencista cumplí con las invitaciones, terminé la agenda y me regreso a casa. Pero pastor soy 24/7. Soy pastor 24 horas al día, 7 días a la semana, y he experimentado los dolores más agudos y profundos que un alma puede sentir en medio de la faz de la tierra. Hay 4 oficios en los Estados Unidos que se llaman los oficios más sufridos. Uno de ellos es político, el segundo es el pastorado, después siguen los soldados y por último pone los oficiales de la ley. Cuando uno está en estos 4 oficios, uno sufre más de lo que usted se imagina. Así que yo sé que hay sufrimiento, pero voy a terminar con esto. Aún he sufrido, aún he experimentado dolores, angustias, luchas, he sudado gotas de sangre. Puedo decirle hoy públicamente que vale la pena seguirlo haciendo, porque no hay nada mejor que servir a este Dios de poder. Puedo sufrir aquí, pero a mí me espera mucha alegría y eterna paz y serenidad cuando vuelva a los brazos de mi Salvador. Amén. Gracias, Pastor René, por este momento, por esta entrevista. Gracias por estar acá con nosotros en el estado de Virginia, en la ciudad de Manassas. No, es un placer. ¿Verdad? Y la iglesia del Árbol de la Vida y el pastor José y Edith Melgar, pues, ¿verdad? Le han recibido con los brazos abiertos y nos hemos gozado, y esta noche también nos gozaremos con usted en la predicación de este día, ¿verdad? Así que gracias por todo y Dios les bendiga. Muchas gracias, miles de bendiciones, paz de Dios con ustedes, y recuerden, lo mejor para su vida está a punto de venir. Bendiciones en Cristo.